y de repente ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Siendo procesado. Entonces, esta es otra versión que se suma y otra versión que se suma y otra versión que se suma y lo único que genera es incertidumbre. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Es que ni salimos todavía de lo de Venezuela, no está claro. Y bueno, ahora el gobierno mexicano está envuelto en un dilema, podríamos decir, algo incómodo. Hay información muy a cuentagotas, ¿no? De lo que está ocurriendo con esto de la captura, de la entrega, como dijo la embajada estadounidense en México, de estos capos narcos, ¿no? Sí, y eso es lo que parece mucho más importante dentro de todo el asunto, las diferentes versiones, ¿no? Es captura, es entrega, qué realmente sucedió dentro de todo este panorama. No hay ninguna certidumbre hasta el momento, ni para el público ni para el gobierno mexicano, como ha dado a ver. Pero hay un evidente avance y beneficio que es para Estados Unidos. O sea, porque está avanzando, podríamos decir, ¿no? Pero por el contrario, hay una incomodidad evidente en el gobierno mexicano. ¿Qué será lo que lleva, digamos, a esa incomodidad en el gobierno mexicano? Lo ha presentado AMLO como esta parte de injerencismo de se metieron en una tarea pública, pero que no realizaron tampoco Pero ellos, si lo ¿no? capturaron en Estados Unidos, o sea, Justo, no. sí, pero O lo entregaron, vaya a saber qué, ¿no? Y aparte fue una negociación directa entre los capos y la justicia estadounidense. O sea, ¿qué tipo de injerencismo sí, estamos claro, y este hablando? es el discurso del que hay que extraer muchas cosas porque sí les hicieron la tarea allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto deja mucha incertidumbre para el pueblo mexicano también en cómo pueden confiar o no en la seguridad nacional que se da en este país, porque, Pero eso no creo que le incomode al gobierno. O sea, que el ah, gobierno pueda perder algo de confiabilidad en el electorado, no creo que sea uno de los temas que le esté preocupando, por lo que se siente incómodo en este momento el gobierno. Hay otros elementos ahí. O sea, por ejemplo, esto de acusar de injerencismo a Estados Unidos, ¿no? Pero es como que el gobierno mexicano dijo, pues, no me hagas mi chamba, déjame que yo la hago mi chamba, ¿no? sí, y esto es la principal razón por la que AMLO se siente incómodo en este momento es porque no tiene la información para poder contrarrestar o no las versiones que se han dado y las declaratorias que se han dado por parte de Estados Unidos. O sea, no saben de qué lo van a acusar en el futuro. Ese No es el tienen, punto. justo, no tienen la información ni la forma de defenderse, no saben si ahí en un papelito escribieron su nombre y su relación con este suceso, ¿no? Hay muchas cosas que siguen sin ser certeras ni claras y eso claro que preocupa al gobierno mexicano porque hay una falta de información importante que después Estados Unidos precisamente podría usar en su contra. Es que justo esto también a propósito, se da en un momento de transición de gobierno, ¿sí? O sea, está todavía en la etapa de elecciones en Estados Unidos, pero en México es la transición, entonces de pronto es un mensaje, ¿no? De un sector de Estados Unidos que pues, es el que está en estas políticas de largo plazo, ¿no? No el Ejecutivo precisamente, ¿no? Sino la justicia, el seguimiento al terrorismo, al narcotráfico, y de pronto el mensaje que se puede leer entre líneas es, tenemos información, ¿no? Del gobierno de México, entonces ojo con lo que hagan o cómo respondan, ¿no? A las necesidades de Estados Unidos, a los intereses, y puede ser algo casual lo que está ocurriendo, de que este mensaje, digamos, surge justo ahora en esta transición, cuando López Obrador está dejando el gobierno y cuando viene, digamos, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum a asumir en poquito tiempo. Entonces es algo como mínimo curioso. Como mínimo curioso, pero más allá sí tiene implicaciones, como bien discutes, políticas muy grandes y no solamente, digamos, para el gobierno federal, ¿no? Sino también para los gobiernos estatales. Ya salió ahora el gobernador de Sinaloa a decir, yo no estaba, me fui a Los Ángeles, a mí ni me vean, ¿no? Se lavó las manos como Poncio Pilato en este caso, porque de verdad pues en este momento no es de conveniencia de nadie que les apunten y les adjudiquen alguna parte mínima, aunque sea de este caso, ¿no? O sea, pero lo importante aquí de revisar también es que no es solo Morena quien está implicado, no es un partido político, sino también tenemos al PAN,
tenemos también al PRI, a estas coaliciones que se hicieron durante tiempos electorales que tienen parte dentro de toda esta situación. Y eso es más bien lo que yo comentaba, incomoda o debería al menos incomodar a la población, el pensar quién nos está gobernando, quién está detrás de estas cabezas y si realmente hay unos vínculos políticos importantes que pues no vivimos en una fantasía. Claro que hay vínculos políticos importantes con el narcotráfico que han sostenido de cierta forma esta violencia, pero que ahora se hacen y se vislumbran mucho más que antes. Que ahora, importante, el Mayo Zambada, a través de las declaraciones hechas por su abogado, dijo que esto no fue una entrega, sino que fue un secuestro por parte de Joaquín López Guzmán, que a él lo subieron en una avioneta y de repente ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Siendo procesado. Entonces, esta es otra versión que se suma y otra versión que se suma y otra versión que se suma y lo único que genera es incertidumbre general, ¿no? Y claro que es molesto para AMLO también el pensar, esto ni siquiera sé si lo voy a poder resolver yo, porque se va ya. Pero la molestia creo que viene no por qué pensará el ciudadano a pie, o sea, creo que eso es lo que menos le interesa de todo esto, ¿no? Sino es, bueno, ¿qué tendrán en contra mí la DEA, los servicios de inteligencia? O sea, ¿qué es lo que el día de mañana, ante cualquier tipo de controversia, pueden sacar en contra mía? Creo que esa es la incomodidad, o sea, el qué dirán de afuera, no tanto el electorado si se va a desconfiar, si se va a incomodar o no por esta situación. Creo que eso lo tiene totalmente controlado el presidente, ¿no? Lo cual también es algo bastante triste, ¿no? Porque no nos está dando ningún tipo de respuesta. O sea, el presidente por un lado dice, se queja, ¿no? Se inconforma con Estados Unidos, lo llama injerencista, pero lo que le está diciendo de fondo es, déjeme que haga mi chamba, por favor, o sea, no se meta. Aunque en realidad todo se hace fuera del territorio mexicano, directamente. Al no hacer su trabajo, Estados Unidos lo hace a su manera, ¿no? En su territorio. Y, y lo triste es esto de que el ciudadano a pie, aquí estamos, o sea, sin información, sin avances, con los indicadores que el presidente presume de que la tendencia va bajando, pero es algo que es parecido a la inflación, ¿no? O sea, está muy controlada, pero vamos al supermercado y comparado con hace 2 años atrás, o sea, todo subió increíblemente, ¿no? O sea, los 24 productos de la canasta básica están controlados y subsidiados, por supuesto. Y es algo que nos deja desarmados a los ciudadanos a pie. O sea, porque el presidente le está hablando directamente a la justicia estadounidense. Ni siquiera le está hablando a la población mexicana, ¿no? Entonces, estamos acá sin información. Hubo muchas versiones de la secretaria de Seguridad, del propio presidente. No digo enredado, sino prácticamente pues, nulo, ¿no? O sea, sin información. Claro, sí, quizá es muy ingenuo de mi parte pensar como, ay, AMLO está triste porque no nos está dando la información a nosotros, pero creo que sí la preocupación es mucho mayor porque sí es esto que tienen y todos los datos que contienen las agencias de inteligencia estadounidense son datos que en uno u otro momento van a salir de la luz de cierta forma que va a ajustarse a ciertos intereses políticos y va a responder a ellos, ¿no? Y quién sabe si los intereses políticos a los que responda sean los de AMLO o los de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Eso no lo sabemos. Tampoco y es importante considerar aquí que quien está encabezando todo este proceso son agencias de inteligencia que no están encabezadas por ningún partido, ¿no? Que van a pasar este periodo presidencial y al siguiente y no necesariamente va a ser la misma respuesta Como de uno u políticas de otro. Estado, más bien. Claro, claro. Y lo que me refiero también es esta parte de pueden usarlo para incentivar estas políticas republicanas de un poco más de intervencionismo hacia el Estado mexicano o pueden usarla a favor de las políticas demócratas, ¿no? Que tienen una visión distinta. Entonces también estas agencias tienen un poder de información bastante relevante y bastante importante que podrán usar a favor de los intereses políticos más convenientes en ese momento. Aunque sí pensé que la película la vimos.
y se repite ahora, o es una copia, un plagio de la película anterior. Fíjate que en un principio el presidente López Obrador elogiaba a Anabel Hernández, ¿no? Por su seriedad periodística en la investigación, hasta que tocó sus intereses. Cuando tocó sus intereses pasó a ser de la oposición, de prácticamente el enemigo, ¿no? Eh, También el presidente en su momento, y esta es la otra película, el presidente hizo alarde de la captura de García Luna en Estados Unidos. Eso era un tema de todos los días en la conferencia de prensa. Y eso le convenía, evidentemente, ¿no? Porque estaba dándole, digamos, a la oposición argumentos lógicos que la debilitaba. Pero ahora se le viene en contra, digamos, al propio presidente, ¿no? Entonces, bueno, pues viene el desprestigio. Bueno, es como que las rutinas se van reciclando, en cierta manera, ¿sí? Y finalmente los ciudadanos a pie seguimos aquí sin entender bien qué es lo que pasó. Sí, claro. Y a ver, una cosa importante de esto que mencionas es la forma en que el discurso cambia según sea más efectivo para el gobierno mexicano en turno, ¿no? Precisamente esto de la captura de García Luna en Estados Unidos se celebra, pero ahora que le toca a él una captura estadounidense o entrega, se vuelve un tema de injerecismo, se vuelve un tema de, no, nosotros no sabemos nada, ¿no? O sea, creo que esta parte también de cómo va cambiando y adecuando el discurso hacia su panorama político es bastante relevante, ¿no? Y no es nada nuevo tampoco. Convenenciero. Es muy convenenciero, muy pragmático, muy convenenciero, ¿no? Esta parte de cómo se responde ante el público. Y de nuevo, sí, quizás sí es ingenuo pensar que AMLO tiene en su mente realmente a los ciudadanos a pie. ¿Y cómo observas la reacción de la población, de la ciudadanía? ¿Reacciona de forma crítica o le vale madres así? Pues creo que en México sí es una sociedad de valemadristas, ¿no? Sí nos importa muy poco lo que sucede en el país. Estamos ahorita más insertos en ver shows televisivos que cosas tan predominantes y tan importantes o que deberían serlo para la población como es la captura de estos narcos, ¿no? Que son quienes generan un montón de violencia en el Estado. Entonces, claro que al ojo público quizá esto no sea de gran importancia. Esperaría que lo fuera más, pero sin embargo esa no es la reacción. Pero creo que sí hay cuestionamientos hacia la necesidad de que haya información veraz y efectiva sobre la captura, ¿no? Incluso todas estas versiones lo que hacen es confundir, es el dejar poco claro el que está sucediendo realmente y sí hay cuestionamientos a esa parte, pero fuera de eso no sé si estos cuestionamientos pasen a más, si realmente haya un seguimiento por parte de la población para pedir y exigir respuestas al Estado mexicano que debería ser una función de nuestra democracia, ¿no? La democracia, siempre lo he dicho, no se acaba en el periodo electoral, la democracia sigue con la participación ciudadana constante y activa, haciendo este tipo de preguntas para que realmente el gobierno dé evidencias y dé resultados y dé información. Y si en este caso en particular no se está haciendo eso, pues hay un millón de otras cosas en donde las respuestas tampoco son claras y la ciudadanía tampoco exige que lo sean. Y a propósito de los siguientes Juegos Olímpicos, creo que tenemos que estar atentos entonces porque se viene la próxima serie, la continuación de alguna de las series, entonces con toda esta historia, y ahí sí que cautiva la atención de la ciudadanía. Eso sí se pone Claro. interesante. Claro, ahí sí vamos a estar pendientes de todo, ¿no? Pero ojalá que fuera un poco más en temas de alta relevancia y alto impacto como este, y quizá parte de nuestra labor también como medios es el decirles, hey, fíjate en esto, hey, aquí está lo relevante, quizá esto de los Juegos Olímpicos, esto del show que ves cada domingo, no sea lo que va a impactar realmente en tu vida en unas semanas más, ni siquiera años.